esta presentación que tiene que ver con la biodiversidad y el diseño, cómo diseñar ecosistemas o agroecosistemas más sustentables, digamos, ¿no? Que puedan soportar de una mejor manera la presencia de organismos plaga, cómo manejarlos de una manera más adecuada. Entonces, hay que restablecer ese equilibrio, ¿sí? Esta presentación me gusta mucho porque es muy didáctica. Ustedes van viendo muy claramente de la manita, casi cómo es que se van dando las cosas, ¿no? Hay que restablecer entonces ese equilibrio con los enemigos naturales, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que tanto, aun cuando el enemigo natural no esté en la misma densidad que la plaga, se mantenga por debajo del nivel económico que ocasiona pues, un problema para la producción. Hay muchas formas de hacer uso del control biológico. Hay uno que es el que menos utilizamos todos, que es el control biológico natural, o por conservación, mejor dicho. Hay control biológico de manera natural, pero nunca hacemos nada por conservarlo. Aplicamos insecticidas, aplicamos herbicidas, o a veces aplicamos el control biológico, liberamos insectos, ¿sí? O el control biológico clásico. Vamos a ver muy rápidamente en qué consisten estos diferentes tipos de control. El control biológico natural, ya vimos algunos ejemplos. Ustedes saben que para un pulgón hay una catarina, ¿no? O para hay una crisopa, hay en el ambiente de manera natural ese tipo de insectos. El control biológico por conservación. Si nosotros tenemos insectos que son plaga y de manera natural hay algunos que son benéficos, lo que tenemos que hacer es introducir algunas medidas de conservación de la diversidad. Aquí está, estas barras indican otras especies vegetales que pueden hacer que los enemigos naturales se incrementen, ¿sí? De esa manera estamos favoreciendo el control biológico por conservación. Piensen ustedes en el chapulín, ¿sí? ¿Qué agentes de control biológico están alrededor del chapulín? ¿Los conocen? ¿Los han visto? No, hay que buscarlos. Y hay muchos. Unos de esos solamente son los hongos entomopatógenos, que nosotros no estamos conservando en el ambiente. Lo que estamos tratando de hacer es aplicarlos, ¿sí? Pero no hacemos nada por conservar lo que ya hay. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Es un reto. Para eso hay que estar muy al pendiente de dónde están los chapulines, en dónde tienen sus sitios de hibernación, si ahí se enferman, si hay más que hongos entomopatógenos, que seguro lo hay otras enfermedades, debe tener otro tipo de enemigos naturales, que no estamos cuidando, que no estamos conservando, y muchas veces es por las prácticas que nosotros hacemos en las propias parcelas agrícolas o alrededor de las parcelas agrícolas, que de repente no nos gusta para nada tener una maleza que está alrededor de la parcela, que la cortamos, que queremos que todo esté como el salón, aquí todo limpiecito, cuando a lo mejor esa maleza que está ahí ya ni compite con el cultivo, pero sí atrae y conserva a enemigos naturales del chapulín. Y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, este es el control biológico por conservación. Piénsenlo mucho. Están muy acostumbrados y estamos muy acostumbrados al uso de insumos. Como venimos de la historia esta del uso de insumos, de los paquetes tecnológicos, de la aplicación de insecticidas, pues ahora pasamos de un modelo en donde se aplicaban insecticidas químicos a un modelo de sustitución de insecticidas químicos, y ahora los sustituimos por biológicos, pero seguimos dependiendo del uso de insumos. Antes eran químicos, ahora son biológicos,
pero el chiste es no depender de ellos. El chiste es tener agroecosistemas que por sí mismos tengan la capacidad de responder a los cambios que se están provocando, ¿sí? Entonces, eso es por conservación. El aumentativo, ¿ahí qué pasa? Tenemos otra vez un cultivo con pulgones, con catarinitas, ¿y qué es lo que hacemos? Aplicamos, liberamos catarinas o liberamos hongos entomopatógenos y aumentamos la cantidad de benéficos que hay en el ambiente, ¿sí? Este es el que más estamos utilizando nosotros. El que si tenemos un problema, échale, para que se aplaque tantito y lo controlamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién sabe? Si estaba por inundación, ¿no? Que vimos Por inundación o por inoculación, vamos poco a poco liberando alguna cantidad y va creciendo en el ambiente, ¿no? Pero este es el que más utilizamos y es solamente un tipo de control biológico. En el caso de los hongos entomopatógenos, estamos dependiendo de que lo que metemos funcione, de que esté bien producido, de que esté bien conservado, de que lo llevemos bien a la parcela, de que se aplique bien. Y muchas veces nada de eso sucede. Ni está bien producido, ni lo manejamos bien, ni lo aplicamos bien, y por lo tanto no funciona. Y es el único del cual estamos haciendo uso. Aunque sea biológico, muy buena la idea y todo, pero no funciona. Entonces, tengan mucho en mente eso, es solamente un tipo de control S, aumentativo, por inoculación, por inundación, con bichos buenos, ¿sí? Pero solo uno. Y el otro, el control biológico clásico, es este. ¿Qué tal? El control biológico clásico parte de la idea de que si nosotros tenemos este pulgón, y ese pulgón es un pulgón exótico, llegó de otro lado, hasta de otro país, pero en México hay algunas catarinitas que le pueden hacer algo de sombra, se alimentan de él, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque el pulgón ni es de aquí, fue introducido, estas catarinas no se reproducen a una velocidad suficiente como para poderlo controlar, y entonces en el caso del control biológico clásico lo que tenemos que hacer es introducir un enemigo natural diferente que era su enemigo, que era enemigo natural de los pulgones en su lugar de origen. Y por eso a veces se hacen la introducción del bicho fulano de tal para tratar de controlar la plaga perengana que también fue introducida. Entonces, ¿les queda claro? Ese control biológico clásico es en el cual se introducen de otro lado, ¿sí?, los enemigos naturales originarios de la plaga que a nosotros nos interesa controlar. Entonces, ojalá y hasta ahorita esta explicación muy gráfica, muy didáctica de qué son las plagas, cómo se producen las plagas, cuándo un bicho se considera plaga, qué ha originado que estos se incrementen, qué tipos de control biológico nosotros podemos tener a la mano para utilizar, cuáles son los que estamos utilizando, les deje más o menos claro qué es lo que hay que hacer, por dónde hay que buscarlo. Si queremos hacer un control biológico inundativo con hongos entomopatógenos, deben de ser buenos. Si no, aunque introduzcamos la cantidad que sea, si no están vivos, si no están en cantidad suficiente, si no han sido bien aplicados, no va a servir para nada. Y van a gastar de todas maneras. Y van a decir, el control biológico no sirve. Cuando lo que no sirve era el producto, o el que no sirvió fue el aplicador, o el que hizo el trabajo, ¿no? El vendedor que trajo el producto en malas condiciones, se los vendió a ustedes y ya les vendió bichos muertos, ¿no? Miguel, ¿qué ley, qué institución, si es que las hay, regulan para, pues, garantizar, por ejemplo, que al introducir cualquier agente de control biológico no ocasione, desencadene algún otro tipo
por problema, porque a lo mejor no solamente va a comer el tipo de pulmón, como este ejemplo. O sea, ya hay, yo me acuerdo, tengo unos primos en Australia, y para ir a Australia, los encueran prácticamente, ¿no? Y traer semillas es así, es uno de los peores delitos, ¿no? Cuando van de México a Australia. Y ahí está así muy investigado, en fin, sobre los impactos que tienen de entrar a poblaciones nuevas a un ecosistema más o menos cerrado. Ajá. Aquí en México hay algo así, por ejemplo, que asegure que si se va a utilizar, recuerdo una pregunta de la sesión pasada, el impacto sobre las poblaciones de abejas del hongo que se aplicó para el chapulín, que no recuerdo era el metarrhizium. O sea, sí hay alguna, no sé, certificación, alguna dependencia que sea quien, pues, revise esto antes de que salgan los productos. Mira, en el caso de la introducción así masiva de agentes de control biológico, se ha hecho mucho con depredadores y parasitoides. Sanidad Vegetal está encargado de hacer eso y sé que lo hace. Eso es una cosa. Sí, perdón. Nosotros tuvimos una experiencia, empezó hace 2 años aquí en Michoacán. Hice el comentario la vez pasada, como se ha platicado, y ahorita con este tema, aquí en Lázaro Cárdenas se introdujo lo que fue la plaga de cochinilla rosada. Entonces, como comenta el biólogo Miguel, es una plaga introducida. Para eso se tuvieron que reproducir depredadores y parasitoides ante la dependencia está en Nayarit, es una dependencia que está con registro ante Zagarpa, ante la dirección donde están reproduciendo esos agentes de control biológico. En Lázaro a mí me tocó hacer esos controles, mucha gente nos comentaba y al estar soltando los insectos, que si esos insectos no iban a ocasionar algún mayor problema. Entonces, a lo que yo entiendo, o a las pláticas que nos dieron sobre el control biológico, en cuestión a estos depredadores y parasitoides que se estuvieron utilizando para el control de cochinilla rosada, nos decían que precisamente ya el laboratorio los hace específicos para atacar la plaga. O sea, ya no te van a ir no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero ya no te van a ir a afectar otro tipo de cultivos o a crearte un daño mayor. Los hacen específicos. A lo mejor ahí sí tengo algo de duda, pero por lo que siempre nos externaba la gente que llegamos a traspatios, esta plaga se introdujo en zona urbana, jardines, todo ese tipo controlamos y llegamos y soltábamos con botecitos los insectos. Oye, a futuro, ¿no crees que esto vaya a ser algún problema? Pues no, la verdad no creo, porque los hacen específicos, nomás para matar esta plaga. Y mientras no tengan la comida que ellos deben de tener, pues van a morir. Que era lo que les comentaba hacia la gente de grandes rasgos. Que dice, no, que rato ustedes van a ser los desastrosos por andar soltando insectos de Claro, pero ahí es porque Senacica quien da una autorización, digo, para productos químicos, ¿no? Hay todo un proceso para la aprobación y producción y comercialización, pero es misma Senacica quien se encarga de evaluar el impacto ambiental de agentes de control. Sí. Y lo hacen mucho cuando hay introducción de agentes, Sí, pero no lo hacen, no hay un seguimiento muy específico, la calidad, con pequeños laboratorios que están produciendo todos los días entomopatógenos o algún bicho de estos, ¿no? Cuando hay ese tipo de plagas introducidas y hay que introducir parasitoides, etcétera, se hace con cuidado. Aún así, muchas veces los enemigos naturales introducidos rebasan lo que se esperaba y hay enemigos naturales, hay una catarinita en Estados Unidos que la introdujeron para
control biológico, que ahora es un problema. ¿Sí? Entonces, nunca se sale, nunca puedes decir estoy absolutamente seguro de que no va a pasar nada, ¿no? ¿Sí? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de las catalinas, que son depredadores, son mucho menos específicos que los parasitoides. ¿Sí? Hace falta, definitivamente en México, una mucho mayor regulación en la producción de agentes de control biológico a nivel local o regional, ¿no? Cuando se hacen introducciones, yo he visto a la gente del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico en Tecomán, hacen un trabajo muy serio, son muy profesionales, hacen una buena cantidad de evaluaciones, son cuidadosos, digamos. A largo plazo, todavía a veces no se sabe muy bien qué puede suceder, ¿no? Hay medidas que te dicen, bueno, no pasa nada, pero podría suceder en algún momento dado, ¿no? Bueno, lo que pasó en el lago de Buceo, ¿no? Que fue meter una especie para que comiera el lirio, y lo que acabó fue que se siguió comiendo el pescado. Ahí sí ya no hubo. ¿Cuál especie? No recuerdo qué especie fue la que controlaba el lirio. ¿Un insecto? No, es un pez. Un pez, y dejó y se olvidó del lirio. No, ese está acá en la presa de Fiamillo. Pero llegan a darse esos. Vamos a seguir porque si no, nada más algunas ideas más sobre cómo insistir en el control biológico por conservación, que es el que menos utilizamos. Estamos, vuelvo a repetir, muy acostumbrados a aplicar y a usar insumos, el tipo que sea, ya sea químico, ahora nos ponemos la camiseta de verdes y aplicamos cuestiones biológicas. Pero, ¿cómo conservar lo que ya hay? Algo muy importante son las flores, ¿sí? Porque en las flores llegan bastantes enemigos naturales, ¿sí? Que pueden alimentarse de pez, que se alimentan del néctar, del polen, etc. Y que muchas veces las hacemos a un lado de los agroecosistemas. Con mucha frecuencia las quitamos. No queremos verlas alrededor de la parcela y si no les aplicamos insecticida, sí pasamos por ahí con una desbrozadora y se desaparecieron. Ustedes conocen quizás, les voy a pasar uno, por aquí van, perdón. Nada más una duda, el uso de feromonas y control de brujas, ¿a qué método de control corresponde? Podría utilizarse las feromonas, por ejemplo, para... A lo que me refiero, ¿qué es feromónicos? ¿Qué sistema de control? Varios ¿Y las feromonas a qué son semioquímicos, no está dentro de ninguno de estos tipos de control biológico, son otro tipo de ¿No control. se considera control biológico? No. Es como monitoreo. Muchos Y lo hacemos en la intensidad de la captación. Tal vez ya lo tenemos nosotros consideramos un buen control. También es control, ¿no? Porque sí, pero muchas personas no te lo toman. O sea, monitoreas para ver cuándo es el problema, en qué lugar. No. Y Es que vamos, se refiere que no es, y no lo es que un utilizas es repelente, no es un agente químico, no es pero un son control sustancias que utilizas. Es química, o sea, sintéticos. Pero sí se utiliza como mecanismo de control. sí, Sí, de pero monitoreo, no lo toman. en la mayoría de los nosotros casos sí. es como monitoreo, pero también puede ser una medida de El control. maíz y el maguey. Sí. Sí, lo que pasa es que, de acuerdo a lo que lo tomes, si es intensivo o aislado. Y si es intensivo, si lo haces como control. No deja de ser un método de control. Sí, exactamente. sí. O de manejo de población. Hay gente que inclusive dice, yo lo considero como parte del control biológico, ¿no? Como una herramienta. Son puntos de vista, ¿no? Lo importante es que se usan, sirven para monitorear simplemente o como una medida de control biológico, ¿sí? Entonces, miren, lo que les comentaba yo hace un momento es, hay que diversificar los agroecosistemas, hay que hacer rotación, hay que hacer cultivos en franjas, en fin, diferentes formas por medio de las cuales nosotros podemos favorecer la diversidad vegetal que trae como consecuencia una diversidad de insectos,
benéficos que nos ayudan a manejar las poblaciones, ¿no? Inclusive dejando lo que a veces hay a los alrededores de la parcela, manejándolo, ¿sí? ¿Cómo la diversidad vegetal favorece la presencia de enemigos naturales? Pueden servir como refugio, simplemente, ¿sí? Pueden servir como alimento, y aquí tenemos bichos, insectos benéficos que llegan con mucha frecuencia a las flores, ¿sí? Ustedes conocen probablemente, aquí tenemos varios casos de insectos benéficos que están alimentándose de polen. Ustedes conocen a estos dos probablemente. ¿Conocen a las crisopas? ¿Sí? Se usan mucho como agentes de control biológico. Las venden, una vez más. Alguien las produce, ustedes las compran y las aplican. Casi utilizamos hasta los mismos términos del control químico. Voy a hacer una aplicación de crisopas, ¿no? Se van a liberar crisopas. Estas crisopas, los que son agentes de control biológico son las larvas. Los adultos no. Estos se alimentan de polen, de néctar. ¿Qué pasa si ustedes compran una buena cantidad de huevecillos, las colocan en un cultivo, las liberan y en un momento dado ejercen una función como agente de control biológico? Pero va a crecer, la larva va a crecer, va a llegar a ser un adulto. Y si el adulto no tiene alrededor plantas de las cuales alimentarse, se va a morir. Y el próximo año, otra vez ahí van a comprar crisopas, las vuelven a liberar, quién sabe si las liberen en la mejor época, ¿sí? Pero ya las están liberando. Nuevamente acaban con las flores que hay a los alrededores y el adulto se va a morir. ¿Y cómo lo conservaron? Nunca lo conservaron. En el ambiente, en el campo, de manera natural, hay crisopas, pero no las conservamos. Hay sílfidos, que son otros enemigos naturales, y que el adulto también se alimenta de néctar, de polen, etc. Y la larva es depredador. ¿Cómo los conservamos? Nunca los conservamos. Aplicamos y aplicamos y aplicamos o quitamos las flores que hay alrededor y no les damos chance de que se manifiesten. Piensen mucho en el control biológico por conservación. Aquí hay otros parasitoides que están bien ligados también a las flores. Cuando vayan al campo, vean las flores y van a ver qué enorme cantidad de enemigos naturales van a encontrar ahí, ¿sí? Denles chance de que se manifiesten, consérvenlos, denles oportunidad. Hay una línea relativamente nueva, en México casi no se trabaja, de qué plantas deben utilizarse para el control biológico por conservación. Debe hacerse una selección de esas plantas. Hay ejemplos. Por ejemplo, tienen ustedes ahí un cultivo y ahí andan unas abejitas, ¿no? Hay que seleccionar aquellas plantas que hagan que estos enemigos naturales bajen al cultivo, permanezcan en el cultivo y nos ayuden a ejercer un control biológico de los insectos plaga que están ahí. Puede ser desde el mismo cultivo hasta otras franjas de otras plantas que nos puedan ayudar a eso, combinadas con el cultivo, ¿sí? Entonces, esta diversidad funcional es muy importante. Sí, es muy importante para mantener la vida de los agroecosistemas. Este es un caso, es un parasitoide con una plaga y se probaron que una de estas plantas aumentaba la tasa de parasitismo y la fecundidad y la longevidad del parasitoide. Entonces, esa planta se seleccionó, ¿sí? Se hacen pruebas, no es nomás así como pues vamos a ponerle flores, vamos a ponerle... Hay que trabajar en ese sentido, hay que hacer investigación básica para encontrar cuáles son. En un trabajo que hicimos en Brasil, con esta persona que les comento que iniciamos este trabajo,
la idea fue, vamos a conectar insectos benéficos y vamos a hacer un estudio del tracto digestivo. Vamos a abrirlos y vamos a ver qué comen. Vamos a ver qué polen encontramos ahí. Ah, pues comen, este polen es de esta planta y este es de esta planta. Ah, pues esas plantas hay que favorecerlas. Entonces ahora se siembran esas plantas alrededor de los cultivos y los enemigos naturales permanecen ahí todo el tiempo. Eso hablando de parasitoides, depredadores, etc. ¿Qué pasa con los hongos entomopatógenos? ¿Qué factores hacen que puedan permanecer en el ambiente? Que puedan infectar a los chapulines, a las garrapatas, a lo que ustedes necesiten. Hay que trabajar en ese sentido. Abran un poquito la mente, no piensen solamente en que ahora voy a comprar un agente de control biológico y lo voy a aplicar. ¡Qué bueno! Hay que ayudarlos porque los pobrecitos están muy disminuidos. Pero además de que los estamos liberando, hay que hacer todo lo posible para conservarlos, para mantenerlos, para que ellos se puedan reproducir en el ambiente y que no sea necesario estar aplica. Con esto termino, muchas gracias. Ojalá esta plática les haya abierto otra posibilidad, digamos, de ver al control biológico, ¿no? Entonces, hacemos un descansito, hay café aquí afuera, y esta práctica de un monocultivo acarrea precisamente muchos problemas, sobre todo problemas con plagas. Yo ahora les voy a hablar sobre algo de biodiversidad y diseño de agroecosistemas. ¿Cómo diseñar un agroecosistema para que pueda responder de una manera más adecuada a la presencia de plagas, de enfermedades, etc.? Este es un curso taller que anoto aquí a una muy buena colega, Brígida Souza. Es una colega brasileña, entre ella y yo organizamos esta ponencia hace algunos meses, la dimos en otra oportunidad, y creí conveniente repetirla aquí para ustedes porque es muy ilustrativa, lo van a ver. Nosotros, en términos generales, hemos tenido muchos problemas con insectos, ¿sí? Los insectos, a nivel mundial se conocen más o menos 1 millón de especies de insectos. Es una enorme cantidad, ¿sí? De esos, fíjense que ese millón de especies representa el 70% de todas las especies del reino animal. O sea, son muy abundantes los insectos. Y el 55% de todos los seres vivos. Eso quiere decir que han tenido un éxito ecológico impresionante. Se adaptan a muchas condiciones, ¿sí? Ocupan muchos diferentes hábitats, y eso ha hecho pues que ellos puedan vivir tanto en el suelo como en las plantas, en cavernas. Hay insectos acuáticos, están distribuidos por todos lados. Y al mismo tiempo se alimentan de diferentes recursos, digamos. Algunos insectos pueden alimentarse de néctar, de polen, comen hongos, descomponen materia orgánica, comen carne o comen